Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados por medio del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, convocados a ser instruidos por Él a través de su palabra, por medio de su Espíritu, y que nos siga guiando, que nos siga llevando por este camino precioso trazado con la sangre de nuestro Señor. Pues nada, seguimos en este capítulo 9. Es la porción que nos toca ver es del 10 al 17 de los versículos del capítulo 9, y tenemos ahí un título ahí en nuestra hojita, es dadles vosotros de comer. Está extraído de parte de lo que Jesús le dice a sus discípulos en esta porción. Y pues nada, vamos a ver qué es lo que nos va diciendo nuestro Señor. El objetivo para esta semana es valorar el gran recurso que Dios nos ha dado para cumplir con gozo y diligencia nuestra comisión. Creo que el objetivo nos muestra claramente que no simplemente está hablando de comida que perece, ¿verdad? Creo que ahí está marcado lo que verdaderamente, exactamente, del pan de vida. Está hablando del pan de vida, pero digo, porque así está manifestado ahí en el relato, aunque el relato lo habla literal, o sea, ahí ocurrió literal, sin ninguna situación y ninguna circunstancia. Los peces se multiplicaron, los panes se multiplicaron, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero el decirles, dadles vosotros de comer, tiene un chorro de implicaciones, un chorro, porque por el contexto de lo que estaba ocurriendo y de cómo estaban las cosas. Pero ahorita vamos a llegar a eso, me emociono luego y me quiero adelantar. Vamos a darle espacio, misma dinámica. Tenemos un versículo a memorizar, es el 9:6, perdón, es que dice 6, ¿verdad? 9:16, es correcto, pero el versículo sí es el correcto. Sí es. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que él los pusiesen delante de la gente. Bueno, ese es el versículo que nos toca la semana que entonces hay que memorizarlo esta semana. Y es el 16, corregirlo nada más. Ok. En las hojas está bien. En las hojas está bien, sí, es correcto. Ok, vamos a continuar. Versículo 10 es el primero que vamos a ver ahorita, lo voy a leer. Como siempre, misma dinámica, leemos, contestamos las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, aquí levantan la mano y allá nomás abren el micrófono. Leo, y dice así: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, él, es decir Jesús, tomándolos a ellos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Vamos a contestar la preguntita de la hoja. Dice: ¿qué hizo Jesús con sus apóstoles cuando regresaron y le contaron lo que habían hecho? Tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Así es. Quiero empezar a recalcar cosas del contexto, porque es importantísimo ver todo el contexto. Es triste que a veces nos perdamos solamente leyendo sin entender lo que estaba pasando, y por eso es que doy gracias a Dios por el verso a verso, y no solo por el verso a verso, sino por estas celulitas que nos permiten levantar la mano, preguntar, hacer algún comentario, tener alguna duda y poder hacerla para que nuestro Señor nos hable a través de eso. ¿Y de dónde venían? Yo sé que ustedes saben, porque nos veníamos verso a verso. ¿De dónde venían los apóstoles? De todas las aldeas. Así es, porque ellos hicieron lo que Jesús les dijo, ¿verdad?
¿Se acuerdan que la semana pasada los capacitó? No fue la semana pasada, pero lo vimos, ¿verdad? Les dio poder y les dio autoridad. Y ellos fueron y hicieron como Jesús les dijo, ¿verdad? Y entonces regresaron y vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos Jesús aparte se retiró con ellos a un lugar desierto, en una ciudad, es decir, venían cansados y estaban fatigados, tanto como Jesús como ellos. Ese es el contexto. Y ellos querían estar aparte. Ese es el contexto. Como cuando tú estás fastidiado de algo y vienes y ya quieres descansar. Pero viene un hermano a ti a pedirte algo y tú, ya me quería ir a acostar, a dormir, o esto, lo otro. O ya no quería abrir mi casa para la célula, cosas, ¿entienden? Algo estaba pasando esto. Y vamos a observar lo que va a ir aconteciendo. Y eso nos va a dar una pauta que es importantísimo, el título de esta semana. No dijo Jesús, yo les voy a dar de comer. Dijo, denles de comer. Denles ustedes. Denles vosotros de comer. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? No. Siguiente versículo, 11. Amor, ¿me ayudas con el 11? Y cuando la gente lo supo, les siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Amén. Después viene esta acción. Dice que cuando la gente supo que él se había apartado a un lugar desierto de Betsaida, pues la gente le siguió. Y dice, él los corrió. Déjenme porque estoy muy cansado. Él los recibió. Ahora, ¿él con quién estaba? ¿Solo? Con sus discípulos. ¿Que venían de dónde? También al estar cansados. Y los discípulos, imagínate, ay Señor, ¿cómo que nos vas a recibir? No le recibió para hacer una fiesta y para estar en la comadreada y en la pachanga. ¿Para qué lo recibió? Y les hablaba de qué? El reino de Dios. Del reino de Dios. Y les sanaba sanaba a los que necesitaban ser curados. O sea, el Señor siempre tuvo esa disposición para con la gente demostrarles el reino de Dios. Dime. Siempre les hablaba primero de su palabra y luego Primero siempre es la palabra y después la sanación, pero iba en conjunto, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús con la gente que le siguió? Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Así es. Sí podemos imaginarnos a los apóstoles ahí con Jesús, que la gente lo encontró donde estaba y vinieron a él y él lo recibió y les hablaba y seguían sin descanso. El pastor mencionaba cómo Jesús demostraba cuál era la prioridad. Siempre. Para hablar del Siempre reino. la prioridad es el reino de Dios. Siempre será para nosotros lo mismo. ¿Verdad? También decía el pastor que Jesús venía de saber, aunque él es omnisciente, porque habían venido los apóstoles, los discípulos de Juan el Bautista, de decirles que pues lo habían decapitado. O sea, él decía el pastor como con una tristeza en su humanidad y se retira. Sí, claro. Pero esa tristeza la deja a un lado para continuar compartiendo el reino de Dios, ¿verdad? Sí, es correcto. Los otros evangelios dicen diversas cosas, entonces cuando lees todo más o menos te das cuenta de todo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y está padre porque no solamente era esto, a lo que yo ya estoy diciendo que es, pues que ya es abrumador, por así decirlo. Bueno,
si le añadimos la noticia, otras cosas de cómo venían todo, pues es más abrumante todo eso. O sea, de hecho vamos a leer Marcos 6:34, está ahí en la hojita. Creo que también ahí en la hojita hay un versículo equivocado. Pero ahorita Bueno, ese sí está bien, 6:34. sí, ahorita lo revisamos. Muy bien, y dice ¿me ayudas, Laura, mi hija, con el versículo de Marcos? Ahí está en la pantalla, en verde. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta es parte de Marcos, de este relato, ¿no? O sea, cuando vinieron a él. Y entonces dice ahí la preguntita después de eso, dice, ¿por qué recibió a la multitud? Porque tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían. Así es, el Señor siempre ha tenido compasión de la multitud, o sea, nunca le dijo a nadie, no te voy a sanar, a nadie. Pero eso, no voy a entrar en ese tema ahorita, pero lo sabemos muy bien que ese tema, que no es lo mismo sanación que salvación, ¿verdad? Y compasión que salvación, ¿verdad? O sea, también como compasión y comunión. pues claro, con sus discípulos, con los suyos, ¿verdad? Así es. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Yo creo que es importante lo que viene, la realidad continua del llamado, ese enunciado que pusieron porque es verdad, esa es la realidad continua del llamado. No importa si estás cansado, no importa si estás con emociones, o sea, con tristeza, con nada, el llamado es el llamado. Sí, es o sea, cierto. Tienes que salir de ti. Sí, se me pasó de leer los subtemas. El del 10 fue el gozo inicial del llamado, que es vinieron a contarle a Jesús pues con mucho gozo todo lo que habían hecho. Y esta es la realidad continua del llamado, y es correcto. Y nos lo está enseñando el Maestro, nuestro Señor, que esto tiene que ser así. Estés en los ánimos que estés, tu llamado es tu llamado, ¿verdad? Hay veces que no vas a estar de humor o con tanto gozo, pero puede ser que ese fue el momento que trazó el Señor para que le hablases a alguien del Evangelio. Y esa persona no va a tener otra oportunidad más que esa que te está dando ahorita el Señor para que le hables. Y por tu estado de ánimo, obviamente que no lo va a echar a perder el Señor. Entonces, esa es parte de nuestra realidad continua del llamado. Seguimos, versículo 12. ¿Me ayuda hermanita Tere con el 12? Sí, hermano. Dice su palabra, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Amén. No alcanzo a precisar cuánto tiempo estuvieron, pero si mucha gente vino a Jesús, y Jesús primero les habló del Evangelio y después se puso a sanar a los que necesitaban ser sanados, pues pasó algo de tiempo. No preciso cuánto, pero pregunta, ya estabas abrumado, viene la gente, se les habla del Evangelio, se les sana a los que tienen que ser sanados, y entonces dice que el día comenzaba a declinar, se estaba haciendo ya atardeciendo, ¿verdad? Y acercándose los 12, ¿qué creen? Tuvieron un corazón tan grande, tan enorme, más que el de Jesús, más nobles que Jesús, y le dijeron, Señor,
¿por qué no los despides? ¿Por qué no Pensando los en mandas? ellos. Sí, claro, pensando en ellos. En ellos sus hermanos, Sí. ¿verdad? No en ellos ellos. Sí, sí. Estoy siendo sarcástico, espero que se entienda. Sí, yo también. Yo sé. ¿Por qué no los despides y que se vayan a sus casitas? O que vayan a las aldeas y a los campos alrededor a que se puedan alojar bien. Porque aquí, o sea, y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Por qué no los mandas a su casa? Muy egoísta. Pues es que, amor, o sea, y nos pasa a todos, nos pasa a todos. Lo de desenfoque. Sí, no, es que nuestra carne está caída. Nuestra carne está caída y tú quieres tu comodidad primero. Antes que tu hermano o que el prójimo escuche el evangelio, cuando debe ser al revés, cuando debe ser por encima de ti. Por eso que cuando el Señor nos habló, y digo nos habló porque nos ha hablado a todos los que estamos aquí y los que están viéndonos también aquí. Cuando el Señor nos habló, dijo: si quieres venir en pos de mí, Juan de Dios, primero niégate a ti mismo, porque van a pasar estas cosas. Pero tú niégate y no me vengas a mí con una cara de buenismo tratándome de decir qué debo hacer para que tú quedes libertado o liberado de toda la multitud y podamos descansar todos. No es así. No es así. Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Entonces, ya te negaste, sí, ya cargaste tu cruz, ahora sí sígueme. Porque no hay nada más importante ni en tu vida, ni en tu derredor, más que predicar el evangelio. Jesús también estaba cansado. Por supuesto que estaba cansado. Él también se cansaba, pero no les dijo. Y por supuesto que no habían comido tampoco. Ellos también estaban igual que la gente, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué sigue ocurriendo, aunque vamos a contestar primero las preguntitas de ahí, a no ser que alguien tenga alguna. Jesús tenía, o sea, Jesús conocía la condición de ellos Por y sabía supuesto. sus necesidades. Por supuesto. Pero él quería que sus discípulos se dieran cuenta lo que iba a pasar allí, el gran milagro que iba a suceder, pero también quería que ellos tuvieran la confianza, la fe, que confiaran de que con quién estaban, ¿verdad? Pero ahí se está viendo enseguida de que ellos, en querer despachar a la gente, pues no estaban como que seguros de con quién estaban ahí. Por eso dice ahí el tercer subtítulo, ahí en el 12 y el 13, es el desenfoque del llamado. Es cuando tu carne te gana. Claro. En lugar de hacer lo que el Espíritu te manda, haces lo que la carne te manda. Y comienzas a decir estas cosas. Y está bien claro, lo vamos a poder discernir en la misma Escritura. Lo vamos a poder discernir. Por eso es que les dije desde el principio que era tan importante ver todo el entorno, porque esas palabras de Jesús son un puñal que se clava, y que así como dice Hebreos 12, se clava, te abre y te deja expuesto. O sea, no hay nada que le puedas ocultar al Señor. ¿Sí? ¿Qué dijeron los discípulos a Jesús cuando el día comenzaba a declinar? Despide la siembra para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Y encuentren alimentos. Así es. Sí, la siguiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda aquí? Hermano, yo quería comentar sobre lo mismo que estamos hablando, Sí, hermano. de lo que hicieron todos los que venían cansados y todo eso. Yo eso ya no lo repito porque lo dijeron. Entonces yo digo que ese es un ejemplo también para los pastores que están en la actualidad, cuántos se sacrifican también por sus ovejas, pero también hay pastores, como en Ezequiel 34, parece que este es el versículo, que habla sobre los malos pastores, porque dice que nomás se dedican a trasquilar y no a atender a las ovejas. Entonces hay de las dos cosas, hay de los que sí toman el ejemplo de Cristo y de esas gentes que venían cansadas, como usted dice, y de las que pues no les importa mucho atender a su gente, pero afortunadamente pues estamos en buenas manos.
Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque los que hemos sido llamados vamos a mostrarlo todo el tiempo que hemos sido llamados, y los asalariados un día se cansarán y abandonarán las ovejas. Así es, amén, hermano. Porque las prioridades cambian, son otras las prioridades cuando eres asalariado a cuando eres llamado. Muy bien, gracias hermanita. Dice la segunda pregunta, ¿por qué? Porque están en un lugar Estamos en un lugar desierto. Porque estaban en un lugar desierto. Muy bien. Antes de ir al 3, bueno, dice, lee Mateo 14, 16. No sé si este es el que está equivocado o no. Había uno, pero no. es que ahí no viene el 14, 16. No, sí está bien el versículo, pero no viene ahí. Porque yo sí lo leí. Porque se supone que es ese. Entonces no está. No. Ah, sí, es ese. Es Es ese. ese. Sí, Jesús es que les yo- dijo, no tiene necesidad de irse. Ok. Sí, es ese. Muy Pero bien. no sé. Bueno, aquí estamos viendo el paralelo, ¿verdad? O sea, el paralelo en Mateo, y dice, Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, Ajá. dadles vosotros de comer. Es increíble lo que el Señor les dice. O sea, a ver, chicos, ellos no tienen la necesidad de irse. Su mayor necesidad es quedarse y escuchar la palabra de Dios. Así que lo siguiente que sigue es darles de comer. Una pregunta, ya estamos entrando aquí. ¿Tenía lógica que Jesús les dijera, lógica natural? Sabemos que el Señor es el Señor, y como dijo ahorita la hermanita Tere, Él sabía lo que iba a hacer, por supuesto, ¿verdad? Pero tenía lógica natural decirle a sus discípulos, ellos no tienen necesidad de irse, así que denle ustedes de comer. Eran 5,000 hombres. O sea, lo que le quieras poner de gentes, 10, 15, 20,000, los que tú quieras ponerle, pero ya 5,000 hombres, darle de comer con 12 personas a 5,000 hombres. Bien, y contando los puros hombres. O sea, por eso les digo, o sea, vámonos chiquitos, 5,000. A 12 les dijo, denles ustedes de comer. Denles vosotros de comer. Pregunta. ¿Está hablando del pan que perece? Dice, y observa la declaración completa de Jesús. ¿Qué les contestó? No tiene necesidad de irse. No tienen, así es, no tienen necesidad de irse. Denle vosotros De comer. de comer. Ah, bueno, creo que esa otra Ah, pregunta. esa fue la otra, es la segunda pregunta. Correctísimo. Es la continuación. Sí. Perdón. Porque ¿cuál fue la instrucción de Jesús? Es que aquí ya metieron el 13. Ok, aquí ya metieron el 13 y vamos a leerlo, ¿verdad? ¿Me ayuda la hermanita Leti? Sí, claro. Dice, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Amén, gracias. Quiero que volvamos a escudriñar esto, o sea, escuchen lo que Jesús les dijo, o sea, observen todo el panorama. Hay 5,000 hombres, 8,000, 10,000, 15,000, hasta 20,000 pueden haber sido, los que tú quieras. Jesús les dice, dadle vosotros de comer. No tiene necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y ellos le responden. ¿Es coherente lo que le responden a Jesús? No Es que tenemos sí. más que 5 panes y 2 pescados. A no ser, a ver Pedro, a ver Juan, o sea, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento
para toda esta multitud, ¿crees que se lo está diciendo de veras? O sea, en el sentido de que hay esa posibilidad de que ellos a pie vayan a traer esos alimentos para... Olvídate si tienen dinero o no, olvídalo. Pero lo que le están diciendo, ¿lo alcanzas a discernir? ¿Lo alcanzas a entender? A ver, Señor, o sea, pues a menos de que quieras que nosotros vayamos a comprar y traigamos un camión lleno de mandado y se los traigamos, o sea... ¿No suena como un tipo de sarcasmo? Por supuesto, por supuesto. Porque no entendieron la parte esa, no Por necesitan, no necesitan supuesto, irse. por supuesto. La carne te está aplastando. Te está hablando el maestro y tú no estás entendiendo porque la carne te está aplastando, tu cansancio, tu necesidad de ti, de tu descanso, de tu comodidad, ¿sí me explico? Eso está pasando. No es lógico esa respuesta. No podían ir. Que Jesús les diga, sí, vayan a traer. En otra creo que dice, no tenemos ni dinero. O sea, Sí, no tenemos ni dinero. los Por supuesto. Pero imagínate si tuvieras el dinero, ¿con qué les traes de comer a toda esa gente? Es imposible que lo hagan ustedes. Y el Señor ya les está diciendo, dadles vosotros de comer. Es esta parte que nos envuelve, que nos llama el Señor a comprometernos con nuestros hermanos, los que aún no han probado el pan del cielo. Es este compromiso que vamos a tener muchas veces que negarnos a nosotros mismos, pero nuestra carne nos impide servirle al Señor como es digno. ¿Sí? Esta parte está impactante porque el diálogo no está adaptado al terreno, a la tierra. O sea, el Señor les está hablando espiritualmente, por supuesto. Y claro, lo que comentó ahorita la hermanita, Él sabía lo que iba a hacer, por supuesto. Pero eso de darles de comer, pues ¿cómo le vamos a dar de comer? Ahora, a menos que vayamos, Señor, o sea, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a traer para esta multitud de alimento? Siguiente pregunta en nuestra hojita. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús? De vosotros. Dale vosotros de comer. ¿Era posible esto? Sí, si hubieran entendido, porque ya habían sido instruidos para eso. Así es, si hubieran entendido, Si hubieran pero entendido, todo por eso estaba... el desenfoque del llamado. Exactamente, porque no estabas espiritualmente centrado, ¿verdad? A veces uno con el afán del día, con el afán de todo, te desenfocas Nuestra carne nos y empiezas a decir como ellos. Claro, cosas que- claro. Y ya estoy cansado y ya, y no quiero, y esto. Bueno, enfócate, alíñate. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros, no solamente, lo voy a decir ahora, otra cosa que ha dicho Jesús, o sea, lo ha dicho en otras, nos lo ha enseñado de otras maneras. No solamente tirar la red. No, tirar la red. No, hay tiempo de enmendar la red. Si no, no vas a pescar nada. Y enmendar la red es tener cercanía con tu Señor y estar en comunión con Él y estar espiritualmente conectado para que no te pasen estas cosas, ¿verdad? Ahora, nuestra carne está caída, eso es definitivo y nadie nos vamos a salvar de ello, pero no es una excusa, sino es una manera de poder caminar con el Señor a sabiendas de nuestras debilidades y nuestras batallas y nuestras, ya saben, nuestras luchas, porque muchos tenemos enfermedades, muchos tenemos diversas cosas, ¿verdad? Unos flaquean economía, otros no, pero otros flaquean enfermedades, otros flaquean circunstancias que te abruman y estás desenfocado del llamado, ¿verdad? Entonces ese es el punto, es analizar lo que está pasando para observar que verdaderamente hay algo muy fuerte ahí que el Señor les está hablando a los suyos, ¿verdad? A los suyos, ¿verdad? Porque nomás les dijo a los 12, denle ustedes de comer, ¿verdad? Y decía el pastor eso precisamente, o sea, es el poniéndose él, ¿verdad?
de que pues, había tiempo que, la verdad, no, pero está muy cansado, o sea, no puede atender las necesidades de los hermanos por su naturaleza, obviamente, o sea, pero sabe perfectamente que el Señor, como lo dice en su palabra, Él nos va a ir perfeccionando. Y es el, como decía usted ahorita, hermano, el mantenernos pegadas a Él, porque no va a ser en nuestra fuerza, ya ver que dio poder y autoridad. Por supuesto. Entonces, pero claro, nuestra carne va a totalmente. Voy a hacer algo que no está ahí, pero que nos va a ayudar a entender. Solamente nos va a ayudar a entender. Yo no quiero cambiar la escritura. Yo sé lo que le va a pasar a los que quieren cambiar la escritura. Simplemente voy a decir, si Jesús les hubiese dicho, dadle vosotros de comer, y no hubieran respondido los discípulos, pues a menos que vayan, no. Si hubieran respondido, sí, Señor, si no les damos de comer, indícanos, ¿qué vamos a hacer? Como si pasemos al otro lado. Sí, Señor, pasaremos al otro lado. ¿Sí me estoy explicando? O sea, sabiendo quién está hablando y creyendo lo que el Señor está diciendo. Ay, sí, pero cuando pasaron al otro lado tampoco le creyeron. Por eso digo, por eso estoy poniendo ese ejemplo, para que veamos el desenfoque, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estaba pasando. Esto es lo que estaba pasando. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Está aquí. Veo más cosas como con el Señor, creo que está dando el ejemplo también de que cuando nos manda a predicar su palabra, ¿verdad? Con los demás, o sea, darles tú de comer, o sea, nos estamos como discípulos a llevar la palabra a los demás, pero pues en nuestras mentes ponemos trabas como de que, híjole, ahorita no tengo tiempo, híjole, se me da pena hablar con esa persona, no, ya otro discípulo vendrá y le va a predicar a él, o ya otra persona a lo mejor lo va a hacer y lo va a hacer, entonces, y siento que hacemos lo mismo, ¿verdad? En ese aspecto de decir como que, no, pues nos ponemos trabas, ponemos de que límites con nuestra carne, de que no puedo, pasa esto, me da pena, no, esa persona no creo que se vaya a poder convertir algún día, no, nunca la voy a poder ver en la iglesia, o sea, empezamos nosotros a poner las barreras esas que, en lugar de que digamos, ok, vamos a predicarle y no que y esas barreras es, despídelo, Señor, que se vayan a las aldeas y todo, para que se recojan y duerman bien y coman algo, ¿verdad? No, Padre Dios, no va a ser como tú dices, es como yo te digo. Darle de Y en comer. esa obediencia, yo me acuerdo que Celeste, mi hija, me platicaba, ella estaba en un parque allá en Monterrey con sus hijos, y viene y se le acerca una señora y dice, ¿eres Celeste? Sí, dijo, es que tengo una palabra que Dios me dijo que venía y te dijera. O sea, no la conocía, no nada, y, o sea, la llevó que para arrepentirse y buscar lo que Dios le estaba buscando. O sea, Celeste jamás la había visto en su vida, pero ¿cómo el tener ese valor? Parece esa vieja loca que está haciendo, porque ¿verdad? no conoces a pues la te persona. impacta, a mi hija le impactó, pero todavía tardó tiempo, ¿verdad? Pero pues el Señor la estaba buscando, Claro. y Él va a usar a quien Él quiera. El punto es como decías tú ahorita, o sea, a veces te da pena, ay no le voy a decir, ¿y para qué quieres? Ay, Señor, ¿estás seguro que quieres que vaya? Como Jonás, ¿no? Sí. Cuando Dios le da una orden y simplemente no quiso también obedecer. Y ponemos siempre, porque eso sí nos creemos muy inteligentes, más que Jesús, ¿verdad? Digo, cuando nos ponemos en esas cosas, no, como decía ahorita mi brother, no, es que no se va a convertir en nunca, o sea, ¿tú cómo sabes? El Señor te está llamando a algo que te está diciendo, ¿verdad? Punto. Lo demás déjaselo a Él, pero tú obedece. Si el Señor te dijo verde, amarillo, anyway, ¿verdad? Pero también como el pastor había mencionado, no me acuerdo hace cuánto lo mencionaba, o sea, tú vas a compartir, pero el convencimiento se lo va a dar el Señor. O sea, no tú trates de convencerlo, porque el convencimiento se lo va a dar Él. El que convence es el Espíritu, ¿verdad? Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Uno nomás muestra la palabra, pero si el Señor te mandó, vas. Y no le dices, no, Señor, mejor despídelo. Pues mira, aquí cómo está todo. Mejor, o sea, yo te voy a decir cómo hacer las cosas, Señor. No, Juanito, es así, ¿verdad? Es simple. Como Ok. Corintios, ¿no? Que si yo planté, Apolo regó, por el Sí, crecimiento. el crecimiento. el lo da besito Dios. del Señor. Nada más, no hay más. También me acordé, hermano, de Romanos 7, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que pone en mí, y yo sé que en mí, esto es, el de carne, no mora el bien,
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ya no sabes que miserable de mí. Porque sí está en lo mejor, si no estamos bien centrados, está la intención de querer hacerlo, pero no está el realmente. Lo acaba de aclarar la palabra de Dios, hablando por las cuerdas vocales de mi hermanita Anye, es yo sé que tu carne está caída, Juan de Dios, yo lo sé, por eso es que necesitas estar pegado a mí, para que no te desenfoques y no quieras hacer mi obra como a ti te place, sino como yo te digo que es. ¿Sí? Esa es la pequeña gran diferencia. O sea, ¿sí me explico? Preguntas, dudas, comentarios, chicos. Nada más un último comentario, hermano, ahorita de lo que mencionaba de Jonás. Jonás desobedecía, pero él decía, es que ya te conozco, que eres misericordioso y esto, y si ellos van a orar, se van a arrepentir y ya no les vas a hacer nada, entonces ¿para qué voy? Entonces, claro que el Señor tiene el poder de hacer todas las cosas ahí, pero quería la obediencia de Jonás por para supuesto, que fuera a decirle. Por supuesto. ¿Y quieres saber qué pasó? O sea, Se arrepintieron y el Señor los perdonó. Claro, y él estaba enojado, dice su palabra, ya sabía que los ibas a perdonar. Y así es como nos dice el Señor. Pero ¿y luego, Juanito? ¿Y a ti O sea, qué? si así quiero que sea, ¿cuál es tu problema? ¿Y a ti qué? Pero ve. ¿Qué puntuales? Queremos que el Señor tenga misericordia de nosotros, pero nosotros no tenemos misericordia De otros, exactamente. Porque vemos nuestras conveniencias. ¿verdad? Y queremos nuestras comodidades primero. Y todo lo que gira en torno de mí, porque yo soy el centro. Y cuando pensamos así, es que simple y sencillamente pues no nos hemos negado a nosotros mismos. Muy bien, chicos, continuamos. Dice ahí, hay otra preguntita, ¿verdad? ¿Qué respondieron ellos? No tenemos Más que algo 5 así, panes sino que 5 panes y 2 Sí, a no ser que vayamos. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. No hay forma. No hay forma de hacerlo. Con esos tengo. Dice ahí, según Juan 7, los discípulos ni siquiera contemplaban la posibilidad de ir a comprar alimentos porque el dinero que tenían en la bolsa no sería suficiente, por supuesto. Esta es la parte, ¿verdad? Alguien léame por favor ese versículo. Ahí está. Sí, ahí está, no vamos a mover las fotos. Pero no dice, no dice, porque dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Así es, o sea, no tenían el dinero suficiente. O sea, esto es apoyándote en otro evangelio, ¿verdad? Era lo que estaba ocurriendo, o sea, no había, por eso aunque tuviesen el dinero, aunque no lo tenían, pues, ¿cómo vas a traer un camión en esa época? O sea, imagínate lo que necesitarías Y para... se venía a un lugar desierto. Exactamente, entonces, bueno, todo esto estaba aconteciendo. Y esta charla entre Jesús y sus discípulos se estaba llevando a cabo. Así que esta charla es entre Jesús y tú y yo y tú y yo. Es increíble lo que nos dice el Señor. Continuamos. Versículo 14. Hermanita Laura, ¿me ayuda con el 14? Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. ¿El 15 también? Sí, también 15. Así lo hicieron y haciéndolos sentar a todos. Amén. Gracias. Ok. Dice, ¿cuántos hombres estaban reunidos? Como 5,000 hombres. Como 5,000. Y nos vamos a apoyar ahí en Juan. ¿Vale? Sí, perdón, la restauración del llamado. Sí. Aquí es donde vemos que ya empiezan a obedecer, ¿verdad? Es la restauración del llamado. Es decir, reaccionas
y empiezas a hacer lo que el Señor te dice. Ya no a sacar barras, ya no a querer ayudar al Señor con una, se me fue la palabra, logística tuya que estaba mucho mejor que la del Señor. ¿Cómo te lo explico? Ese Juan 21 sí es correcto. que está equivocado. Ese que está Sí, equivocado. No sabía que uno equivocado. estaba, pero no sabía Sí. cuál. Ese es el equivocado. Ok, muy bien. Pero el versículo, la letra sí dice, ¿verdad? Nomás la... No, porque dice ellos, el 21 Entonces, dice... con gusto le recibieron en la barca, la cual llevó enseguida a la tierra donde iban. O sea, está mal. Ah, ok, bueno, entonces está mal mencionado el cita. versículo. La cita. Sí, la voy a poner en el grupo. Pero el versículo que quieren decir, ese menciona que ese número no incluía ni mujeres ni niños. Por lo que se calculaba que podrían haber estado presentes cerca de 20,000 personas. Lo que les he comentado yo desde el principio, ¿no? O sea, eran 5,000 hombres, eso declara la Escritura, y ya lo que tú quieras ponerle, ¿verdad? Hasta 20,000 personas pudieron haber estado, pero déjalo barato, déjalo en 5,000. ¿Cómo les das de comer a 5,000? En ese ámbito como estaba, lo que estaba ocurriendo en esa parte, no se podía. Muy bien. Claro, lo que para el hombre es imposible, para él es posible, por supuesto. Y aquí es donde viene la restauración del llamado, ¿verdad? Versículo 16. Hermanita, ¿me puede ayudar con eso? Dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Amén, gracias hermanita. Así es. Y dice la Escritura que tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Ahora, viene una tarea terrenal, pero también ya estamos viendo lo extraordinario, el milagro que el Señor está gestando ahí, y está haciendo más bien. Empezó a partir el pan y los peces y los bendijo y le empezó a dar a sus discípulos. Ahora, sus discípulos iban a repartirle a esta multitud, ya sentados de 50 en 50, ya organizados, pero como que era una tarea grande. Bastante. Hicieron unos como 5,000 hombres. Era una tarea grande. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Díganme con una palabra, yo sé que la saben. ¿Qué estaban haciendo ante la multitud cuando les llevaban el pan y el pescado? Por supuesto, ¿te suena algo? ¿Servirles? Por supuesto, estaban sirviéndoles el pan. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermano, Sí. en Mateo 14, 21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ok, esa es una que dice muy bien. Sí, es Mateo ¿qué? 14, 21. Mateo 14, 21. Muy bien. En lo que es en Juan es 6, 10, no ¿Qué es nada lo más. que dice? Nada más Juan dice, 6, 10. Sí, pero dice, y se recostaron como el número de 5,000 y se varones. recostaron como el número de 5,000 varones. Nada más menciona O eso. 5,000 varones que desaparecen todos los demás. Ok. Muy bien, pero bueno, ese de Mateo, Mateo es el que está más. sí, está más claro. Puedo ver si lo hace. Sí. ¿El Ok. Mateo qué? 14, 21. 14, 21. Ahí es donde dice sin contar a las mujeres y a los niños. Muy bien. Dice, ¿qué hizo Jesús tomando los 5,000 panes y 2 peces? Levantando los ojos Levantando al los cielo, ojos al cielo, los bendijo, les los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Amén, exactamente eso. Podemos ver, podemos observar el milagro de Jesús pleno delante de todos, en donde
comenzó a multiplicar panes y peces, panes que jamás se amasaron, peces que jamás nadaron, Jamás nacieron. simple y sencillamente les dio, Él los creó de la nada ahí, los multiplicó y les daba y les daba y les daba, y ahorita vamos a ver cuánto les daba, ¿verdad? Muy bien. Y es un maravilloso milagro, por supuesto, pero esta parte es volver a observar delante de quién estamos. O sea, no quitar los ojos de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él es el creador del cielo y de la tierra y que Él puede hacer lo que Él quiera. Siempre me gusta decir esta frase, que para el hombre 1 más 1 siempre serán 2, y siempre serán 2, el lado que le busques 1 más 1 son 2, pero para Dios 1 más 1 es lo que Él quiere, así de sencillo. Nunca será, Él no está limitado a esa ley o a esa regla o a esa, entonces su poder es infinito, ¿verdad? Y delante de él es quien estamos, y en Él es quien hemos creído, ¿verdad? Y a Él le hemos entregado nuestras vidas, así que no estamos perdidos, estar confiados en Él. Siguiente versículo 17, y seguimos ya con la restauración del llamado, y ¿me ayuda Sebastián con el 17? Claro. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Amén, gracias. Primera pregunta que voy a hacer, que no está aquí. ¿Los discípulos y Jesús ya habían comido? No dice. Ok. Segunda pregunta, ¿cuántas cestas sobraron? 12. 12. ¿Y cuántos eran? 13. Entonces, ¿qué pasó? Se van a repartir. No, es que es Y van a importante. compartir con Eso Él. es Y van a importantísimo. compartir con Jesús. Ese es el punto. Tienes mucha hambre cuando Dios, sí, imagínate, Señor, ya después de haberle dado de comer, después de cómo estaba la situación y todo, y después de servirles a mis hermanos, ya quiero sentarme a comer, sí. Bueno, pues coman, ¿verdad? Pero él tampoco había comido. ¿Qué crees que iba a pasar? Iban a aprender a compartirle con su Señor lo que les tocó. Ahora, yo al principio, cuando no conocía mucho de la escritura, cuando yo leía esto, 12 cestas de pedazos, yo me imaginaba un canasto de los que llevan los panaderos de canasta Los de que pan. conocemos, ¿no? Sí, así como un canasto, ¿verdad?, de pan, así lleno de pan. No, pues me imagino que una cesta era, pues, Algo le así. sobraron Una para... canastita, una sí, cestita. una cesta para ellos, ¿verdad? O sea, y tenían que compartir, obviamente, con su Señor. Y cuando traes hambre, es muy difícil compartir. Se te hace que no vas a llenar. Claro. Le voy a dar y yo me voy a quedar con hambre. Bueno, eso nos está enseñando el Señor. A dar sin importar que tú te sacies. Y bueno, esa es la parte. Habiendo comido la multitud y estando saciada ellos, ¿verdad? La multitud, ¿qué hicieron los discípulos? Lo que sobró. Recogieron lo que sobró, 12 Cestas cestas de pedazos. Y ahí está la enseñanza de nuestro Señor, ¿verdad? Y que el Señor tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros y nos muestre el camino, nos enseñe a escucharlo bien, a saber que lo que nos dice a la primera, Señor, o sea, a la primera, sí lo voy a hacer. ¿Cómo? No sé, Señor, pero si tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer. Y hablando espiritualmente, hermano, hacemos muchas veces eso, o sea que no nos gusta compartir. Aún conociendo la necesidad de la gente, no hablamos, no les damos ese pan de vida que necesitan, diciéndoles, mira, yo tengo esto, yo he probado esto, y a ti te va a ayudar, ¿no? Claro. O sea, no hablando solamente de ese pan físico, sino el espiritual, Claro. poder compartirlo, no quedarnos con nada.
Dice su palabra que si nosotros callamos, las piedras Las se van a hablar. hablar. Así es. Y como lo decía hace un momento nuestro hermano Gerson, o sea, esta parte de no querer tú argumentar cosas que tú crees que son más correctas que lo que Dios te está diciendo que hagas, ¿verdad? Entonces esa parte es la que nos debe confrontar y llevarnos a la obediencia de servirle a nuestro Señor, ¿verdad? ¿Preguntas por acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda o comentario? No es un comentario, hermano. Me gusta ver como la parte de que así como también Jesús sabía qué iba a hacer o qué iba a hacer su milagro, también sabía que le iban a responder sus discípulos. No, por Claro, supuesto. todos lo sabían. Pero me encanta la parte de que aún sabiendo el Señor, y sé que ese es su propósito, enseñarnos que somos rezongones, que pensamos ilógicamente, bueno, según lógicamente como nosotros, que nos ponemos trabas y que ponemos siempre pretextos, nos enseña que Él puede hacerlo, ¿no? O sea, porque veo que dice, sabía que le iba a contestar sarcásticamente, no, pues ¿qué quieres? Vamos a comprar si quieres, ¿no? Aguanta, todavía te voy a enseñar qué vamos a hacer. Ahorita te voy a enseñar qué vamos a hacer. Y me alegra saber porque pues sabemos que somos imperfectos, somos lo peor, pero sabemos que aún por eso el Señor nos está escogiendo, porque nos va a enseñar y nos va a enseñar de que tú eres lo peor, pero vas a ver que te voy a enseñar que te voy a poder. Pero ¿cuál es la enseñanza, verdad? O sea, y aquí sacamos la enseñanza, es decir, cree en mí y lo vas a hacer, por más imposible que te parezca, lo vas a hacer. Y veo, como está diciendo, ¿no? Que por ejemplo, como piensa la gente, lo piensa de esta manera que, por ejemplo, uno siempre dice por ejemplo, la ciencia, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? No, pues aquí yo estoy viendo literal que está creando la materia que se creó en el universo y la está creando de la nada. Pues es que O sea, creador. sí, o sea, me quedo pensando así, o sea, es lo principal y me acuerdo mucho de siempre de que si no crees que necesitas uno no vas a poder entender ni capturar ni hacer nada de lo que es, porque sabemos que es el creador que hizo todo. O sea, me encanta ver ese contraste y ver todo esto. Yo quisiera poder entender también, hermano, cómo fue, por ejemplo, esa transformación o esa multiplicación. Porque eran 2 peces y 5 panes. Entonces no sé si iban sacando el pan y el pan nunca se acababa o se hicieron muchos. O sea, no logro entender. Pero las cosas que Dios hace son incomprensibles para nuestra mente, para nuestra capacidad. Pero sabemos que Él hace milagros. Si quieres saber con cuál me quedo yo, es con la que iba sacando y no se acababa. Ah, sí, siempre me acuerdo que había que iban sacando la canastita y se nos acababan y no se acababan y no se acababan. Y sí sucede, a nosotros nos tocaba una vez allá en Monterrey, en la célula que teníamos ahí en la casa, llegó mucho más gente de la que pensábamos, y dije yo, Dios mío, ¿y cómo les vamos a hablar de cenar? Todos se saciaron y sobró, y dices tú, ¿eso nada más lo hace Dios? O sea, tú abres, obedeces, abres tu casa, pides que inviten, y bueno, Dios hace la obra.